¿Cómo abordan las sociedades su pasado? ¿Cómo gestionan el pasado de las sociedades? ¿Quiénes construyen el relato acerca de lo que pasó? ¿No? ¿Quiénes le dan, ¿no? Sentido histórico a las comunidades, a los grupos, a las sociedades? Ha sido durante mucho tiempo el rol asignado a los historiadores, ¿no? Que son aquellos que pueden producir un conocimiento controlado, ¿no? Sometido a la prueba, un conocimiento verdadero sobre lo ocurrido, sobre el pasado, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando pensamos en la escuela, ¿no? ¿Cuál es la disciplina que es la que le enseña a las nuevas generaciones qué es lo que pasó en su país, en el mundo, en el continente? Bueno, es la materia historia. La historia, en gran medida, ha sido el lugar, ¿no? en el mundo contemporáneo, ¿no? Donde se han producido estos relatos sobre el pasado, ¿no? Relatos que, insisto, están sometidos a la disciplina histórica como ciencia social, que tiene su método, ¿no? Que tiene su forma de argumentación, de construcción de prueba, de demostración empírica de la serie de aserciones que un historiador puede hacer en torno a esta pregunta de qué pasó, por qué pasó, ¿no? Esa porción del pasado de la que se intenta dar cuenta, ¿no? Pero las sociedades contemporáneas, ¿no? Han sido atravesadas por procesos también fuertes, ¿no? De lo que llamamos la memoria colectiva, la memoria social, ¿no? que sobre todo que han tomado mucha fuerza, ¿no? Tanto en la esfera pública, ¿no? Que son el espacio de la memoria, de las memorias, ¿no? Se llama a esta era de las catástrofes, de la que hablaba Eric Hobsbawm, ¿no? Como marca distintiva del siglo XX, también se ha sido denominada la era del testimonio, ¿no? De aquellos testigos que en primera persona pueden hablar de esos acontecimientos que muchas veces aparecen como poco inteligibles, ¿no? Poco discernibles en términos racionales, ¿no? Y que puedan explicar qué pasó, ¿no? Es un poco la formulación muy discutida, sin ninguna duda, de Primo Levi en torno a cómo se cuenta el Holocausto, como quién puede contar Auschwitz, quién puede explicar Auschwitz. Y él dice que no es a partir de la comprensión racional, ¿no? Porque no tiene explicación, que hasta es obscena esa explicación racional, ¿no? Una afirmación de Primo Levi, ¿no? Que ha sido muy discutida, porque lo cierto es que la Shoah, ¿no? Ha sido profusamente abordada por la historiografía, por la filosofía, por la sociología, por la antropología, digamos, por las distintas disciplinas que constituyen el campo de las ciencias humanas y las ciencias sociales, y que se han hecho la pregunta acerca de qué pasó y por qué pasó. Bueno, pero sin duda, ¿no? Este boom de la memoria, este boom memorialístico que se puede advertir sobre todo en la década del 80, en la década del 90. Bueno, han actualizado la reflexión en torno a esta relación entre historia y memoria, ¿no? La historia se cuenta en primera persona, la historia se transmite en primera persona. ¿Quién es el más legitimado para contar lo que pasó? Un historiador que tiene capacidad de objetivar los hechos, de someterlos nuevamente a la prueba, ¿no? Que no lo encuentra evidente ni revelado, ¿eh? En su exterioridad, sino que debe ser indagado nuevamente, o es aquel que vivió la experiencia. ¿Quién tiene mayor? ¿Dónde está la verdad del relato acerca del pasado, ¿no? Esta tensión entre el testimonio oral, ¿no? La oralidad y la escritura, la historia de los historiadores, que es esa historia escrita, sometida al escrutinio, sometida a la prueba, como decíamos, y el testimonio de la primera persona, ¿no? Como dice Ricoeur, solo, ¿no? Cuenta con la fidelidad del recuerdo, ¿no? Una memoria debe ser fiel al recuerdo, esa es la memoria verdadera, la única, no está sometida a la prueba, ¿no? Quien recuerda el acontecimiento, ¿no? La única referencia que tiene con lo que ocurrió y con el relato que construye sobre lo que ocurrió, es la fidelidad a ese recuerdo que tiene
a ese registro que tiene del hecho que ocurrió en su psiquis, en su subjetividad, y que luego construye un relato y construye una explicación sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas de pensar esta relación entre historia y memoria, ¿no? Y en los textos que nosotros les ofrecemos en este módulo hay diferentes modos de pensarlo, ¿no? Están desde los historiadores como Pierre Nora, que construyen una clara distinción entre historia y memoria, y además bregan porque la historia debe ser nuevamente la que recoja esa responsabilidad en torno al relato del pasado, porque es la que garantiza la reflexividad crítica, el distanciamiento, la no manipulación y los usos del pasado frente a una memoria que se presenta subjetiva, manipulada, sometida al uso, ¿no? a la tergiversación, ¿sí? Para Pierre Nora, la historia, ¿no? es quien debe asumir el relato del pasado en las sociedades democráticas, en las sociedades seculares. Bueno, a partir de Pierre Nora uno puede avanzar en diferentes distinciones, no tan categóricas entre historia y memoria, ¿no? Así como Ricoeur plantea que es imposible que la historia se emancipe de la memoria, porque la memoria es la matriz de la historia. ¿Qué sería de la historia sin la memoria, ¿no? Y estas tensiones, ¿no?, que han aparecido también en nuestro propio continente, en nuestros propios países, donde las voces de los historiadores muchas veces, ¿no?, se tuvieron que expresar para plantear la preeminencia de su voz por encima de los testigos, ¿no? Hay diferentes abordajes, diferentes expresiones que dan cuenta de eso, ¿no? Muchas veces denostando a la figura del testigo en la primera persona, diciendo que no son los testigos los que deben narrar la historia. Bueno, sin embargo, el testigo ¿no?, es una voz legitimada, fuerte, que demanda su espacio en el proceso de transmisión, y además es una transmisión muy efectiva, digamos, ¿no? Y eso nos pasa en el abordaje de la historia en la escuela, ¿no? Cuando contamos con un protagonista de un hecho, tiene una pregnancia ese relato, tiene una verosimilitud, una capacidad de narrar lo que pasó, ¿no? y una atracción que le genera a quien escucha, ¿no?, ese relato, ¿no?, donde el libro de historia queda en un segundo plano, como un elemento más mediado, donde ya está la reflexión del historiador mediando los hechos, no quien escucha ese testimonio. Bueno, cuando pensamos en las políticas de memoria, cuando pensamos en los sitios, estas cuestiones están presentes. ¿Cómo se construye el relato de un sitio? Debe ser un relato histórico, distanciado, objetivo, donde muestro las diferentes versiones e interpretaciones de ese acontecimiento que estoy evocando. O al contrario, debe estar en primer lugar las voces de las víctimas, ¿no?, los testimonios, quienes de manera directa nos pueden contar qué pasó. O debe haber un diálogo entre la narrativa historiográfica y la narrativa testimonial.